Buenas noches, mi nombre es Ángela Ramírez. A continuación le voy a hablar del modelo antiglobalización. Este modelo está compuesto por una protesta social a nivel mundial de grupos que se han unido a este movimiento, como son economistas, ecologistas, indigenistas, vemos anarquistas, defensores de derechos humanos, defensores sociales, movimientos sociales que se han unido. ¿Qué se busca con este movimiento y con esta protesta de movimientos? Buscan una justicia social, buscan una equidad global, que si los países desarrollados tienen, ayuden a desarrollar a los países que son pobres y no tienen cómo desarrollarse. Vemos hoy en día cómo la globalización ha absorbido países que no se han desarrollado. Tenemos un ejemplo como Estados Unidos y Colombia, que es un país bajo, que no nos hemos desarrollado, no estamos al nivel de una potencia mundial, pero también vemos cómo estos países nos han causado tanto daño invadiéndonos con mercados como lo es el Tratado de Libre Comercio del TLC, que creíamos que era un beneficio para Colombia porque nuestros productos iban a estar en otros países, pero vemos que estos productos también los tienen estos países. ¿Y qué se ha hecho? Los productos de nosotros, el rendimiento y el abastecimiento ha sido muy bajo. Y vemos cómo hoy en día los productos de estos países están invadiendo nuestro mercado. Y vemos también la industria colombiana cómo sufre para vender nuestros productos. Entonces vemos una economía que día tras día así va a ser mucho más baja debido a los índices de mercado que tenemos de otros países. A continuación les voy a hablar de otro movimiento que es el movimiento campesino colombiano. Este movimiento es dado en Colombia, comenzó en la década de los 20, iniciando como pidiendo una restitución de tierras a los terratenientes, o los campesinos pedían un poquito de tierra a los que tenían para poder cultivar, para poder sostener sus familias y sus hogares. Vemos como al paso de los 70, de los 80, los campesinos han sido desplazados por los grupos al margen de la ley. Vemos hoy en día cómo estos campesinos están pidiendo su restitución de tierras para poder cultivar, porque ellos no piden tierras para volverse ricos, sino para cultivar. Es como una herramienta de trabajo que ellos tienen para subsistir. Pero vemos hoy en día también como nuestros campesinos, por potencias mundiales como Estados Unidos, China, que han firmado tratados de libre comercio, han perjudicado nuestro país. Hola, me llamo Luisa Fernanda Carvajal y voy a hablarles del movimiento altermundista FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Su propósito es combatir el hambre y la malnutrición en el mundo, capacitando y apoyando políticas, programas de alcance local, regional y nacional. Este año se celebró en octubre el Día Mundial de la Alimentación, cumpliendo 75 años de ser fundada la FAO. Cuenta con la participación de 150 países, los cuales, acompañados de la ONU, forman planes y estrategias para cada país, de tal forma que les ayude a combatir el hambre y a explotar los recursos como alimento fundamental. Promueve los sectores agrícola, pesquero y forestal para impulsar la agricultura familiar, orientar en materia de sanidad animal y vegetal y fortalecer las comunidades de diferentes zonas agroecológicas para que potencien y conserven su patrimonio alimentario y nutricional en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Considero que este movimiento altermundista nos ayuda a medir a nivel Colombia y Latinoamérica todas las problemáticas que tenemos frente a malnutrición, frente a la capacidad de explotar nuestros recursos como frutas, verduras, animales. Por eso me gustó mucho estudiarlo. Creo que genera un alto impacto no solamente a nivel Colombia, sino en Latinoamérica, porque une a muchos países y muestra su realidad. Nos da un aporte en número y en cifra de la cantidad de personas que a diario sufren por un alimento y que muchas otras o muchos restaurantes desperdician y demás, pudiendo ganarse de esos recursos para poder darle alimento sano a toda la población. La cultura indígena colombiana que yo elegí se llaman los Uwa. Es una cultura que tenemos de hace muchísimos años. Ellos se consideran los guardianes de la madre tierra. En particular, son una cultura que cuida y se encarga de
de perseverar los recursos que le fueron asignados por Sira, su Dios. Ellos consideran que Sira es el que dio la vida, porque Jesucristo es el que dio las cosas inertes, las cosas sin vida. Entonces, al llegar Sira y ver lo que hizo Jesucristo, pues él le dio la naturaleza, los animales, las verduras para que pudieran comer. Entonces, ellos dicen que de eso que les dio Sira se los regaló a los Huá para que ellos los cuidaran acá y que nos dejaron a nosotros poder utilizar la tierra, pero sin dañarla. Por eso es que hoy en día los UA están en constante pelea con las empresas petroleras porque ellos consideran que la explotación del petróleo, que para ellos es la sangre de la madre tierra, podría causar que nosotros nos quedáramos sin agua. Se podrían ir las aguas o podrían llegar bastantes catástrofes que lo que harían serían dañar la madre tierra. Por eso es que ellos dicen que ahora les toca estar en constante recuperación de las tierras y de escalar sus alabanzas a sus dioses para que nos perdonen a nosotros por dañar las tierras que les fueron entregadas para vivir. Movimiento altermundista, movilización zapatista en México. Se dio con la toma del poder, la lucha por el trabajo, la tierra, el techo, la alimentación, la educación, la independencia, la libertad, la paz y la democracia. Para lograr el cumplimiento de estas demandas básicas del pueblo para un gobierno libre y democrático. El Movimiento de Liberación Nacional surgió en Chiapas, en uno de los 32 estados mexicanos cuya población es indígena mayoritariamente. En un primer momento, en 1994, se conformó como un ejército de guerrillas como el EZLN, inspirado por el líder zapatista Emiliano Zapata. ¿Quién fue Emiliano Zapata? Emiliano Zapata fue un militar de la Revolución Mexicana y un símbolo de resistencia campesina que lideró luchas agrarias y demandas y el respeto por los indígenas. Su líder actual es el subcomandante Marcos Marquitos, también que persigue un mundo diferente basado en la libertad, la democracia, y esta idea encontró eco en otros lugares del mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aparece en medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Ticán, donde se luchaba por la defensa de los derechos individuales y colectivos de los indígenas, la necesidad de construir una nueva nación sostenida en los principios justicia y democracia, la necesidad de conformar una red altermundista de resistencia y rebeldía en contra del neoliberalismo. Esta red ha mantenido diferentes niveles de movilización. En otros lugares han sido inspiradores para la realización de acciones en contra de la OMC, de la guerra, el EMI y los tratados de libre comercio. Movimiento indígena en Colombia, los Mingas. Es una forma de congregación indígena utilizada para resolver problemas que los aquejan. Generalmente se trata de hacer trabajo comunitario voluntario para contribuir a la solución de problemas que afectan a la comunidad. Las movilizaciones se intensificaron. Las principales causas que han originado los Mingas son el reclamo por la propiedad de la tierra, la implementación de tratados de libre comercio porque son amenazas contra la autonomía de los pueblos y la biodiversidad de los recursos naturales. Buenas noches, mi nombre es Jesús Andrés Acuña Martínez. Esta materia se llama Geopolítica Contemporánea. El movimiento altermundista que yo escojo es el feminismo, que aparece en Colombia en el año 1920 cuando un grupo de mujeres en una fábrica textil se reúnen y hacen protesta por un aumento de salario. En 1954 consiguen tener voz y voto ante la Constitución colombiana por el presidente Rojas Pinilla en su momento. Día tras día siguen luchando por sus derechos. Me parece muy importante que sigamos apoyando este movimiento y que la mujer sea valorada y respetada y tenga los mismos derechos que un hombre. Que ese pensamiento absurdo de esas épocas se acabe inmediatamente y apoyemos este movimiento. Mi movilización indígena son los Embera Catío, que nacieron en Chocó y se llamaban los indígenas de Chocó. Ellos viven del maíz y del plátano
Su principal producción es la madera, ellos lo llaman tambo, sus casas, sus mesas, sus sillas, todos es en este material. Y su principal movimiento fue cuando les quisieron construir Urra 1 y Urra 2, que son unos embalses para preservar la naturaleza y su identidad de territorio. Siguen luchando contra esto y hicieron parte de la última movilización en Colombia de los Minga, luchando por sus derechos y sus beneficios. Gracias, feliz noche.